Y estamos ahora con Sergio Romero. Buenas noches, Sergio. Él es secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, así que ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Yo muy bien. Muy ¿Cómo bien. están ustedes? No, también. Ah, sí. Te están pasando los datos del partido de Unión Sí, antes de arrancar. estoy atento a eso y me parece que no nos está yendo bien, me parece, a esta hora. Me parece que no. Sí, bueno, falta todavía, vamos a ver qué pasa. Una semana en la que tuviste reuniones con la ministra de Educación, con Sí. Claudia Balaguer, Sí. planteando una preocupación que, bueno, venís insistiendo hace tiempo, como es el problema de los catedráticos y esa disparidad en los salarios con el maestro de grado. Sí, también lo interesé al gobernador de la provincia de este tema, tuve contacto con él. Es decir, hay un ámbito formal de discusión que es la convención colectiva, la paritaria en Santa Fe, pero esto no implica para nada no tener un diálogo permanente para poder seguir tratando temas que por ahí quedan pendientes y que no terminan de cerrarse en el ámbito paritario, ¿no? Y esto que vos planteabas es así, o sea, hay históricamente un cargo de maestro equivale a 15 horas cátedra de un profesor. No se da esto en la provincia de Santa Fe, muchas provincias lo han ido corrigiendo y Santa Fe tiene una disparidad que afecta directamente al salario. O sea, para hacerte simple y me entiendan, hoy un maestro prácticamente por la misma tarea gana el doble que un catedrático en la equivalencia de horas que yo manifestaba recién. Entonces me parece que es una cuestión que hay que ir corrigiéndola. ¿Y ha quedado pendiente en esta paritaria que cerró? No, pero se va a corregir porque, como te decía, primero lo interesé al señor gobernador de la provincia, producto de eso hicimos la reunión con la ministra y todo su equipo de Educación, pues estaba el secretario de Educación también y gente del Ministerio de Economía. Bueno, se le va a dar un impulso preferencial a la cláusula de gatillo para los catedráticos, a los efectos de ir equiparando paulatinamente el salario de ellos y bueno, en agosto tenemos un próximo encuentro, se va a hacer hincapié precisamente en este sector de los docentes para que se dé aquello que siempre se dijo, no igual tarea, igual remuneración. Y bueno, trabajando en eso y vamos a llegar a agosto con la voluntad política del gobierno, que eso es importante, la política debe resolver estas cosas. Y bueno, ya con ese principio que vos decís, igual remuneración por igual tarea, está roto por todos lados. Está roto, sí, pero hay que aún sostenerlo. dentro de los mismos poderes del Estado. Sí. Es decir, un portero de los tribunales cobra varias veces más que un portero de la Casa de Gobierno, por ejemplo. Sí. Y si hablamos de los porteros de la Casa de Gobierno de los tribunales respecto a un portero de un edificio de una empresa privada, peor todavía. Sí, es cierto, pero... Se han generado asimetrías tremendas. Tremendo, sí, una disparidad. Pero bueno, reconocer que es así no implica no tenerlo en cuenta. Hay que trabajar en ese sentido, ¿no es cierto? Como intención de futuro, digamos, Sí, de ir sí. generando nivelaciones, está bien. A mí me interesa mucho más que, porque esto más o menos lo han resuelto Sí, el tema salarial, el tema de fondo de la educación, ¿no? Porque este es un país que uno se da cuenta que ha experimentado una pérdida de niveles educativos, Sí. y cualquier país que quiera tener un futuro, que quiera competir en un mundo que es ferozmente competitivo, la educación es una de las herramientas básicas. Sí. Y veo que todo el mundo está preocupado con las paritarias y que está bien que así lo sea, pero no veo que se ponga tanto foco en las cuestiones de fondo de la educación. Es una educación que se ha ido envejeciendo, avejentando, porque vemos que en el mundo se habla de otras cosas, porque hay nuevos fenómenos que atraviesan todas las sociedades, y nosotros seguimos hablando de bueyes perdidos, digamos. Sí. Comparto totalmente el análisis que haces. Pero esto viene pasando, Gustavo, de hace muchos años. Sí. Es decir, acá yo siempre digo que se hace hincapié en las campañas políticas en tres cuestiones que son vertebrales para un país que pretende desarrollarse, como es la educación, la vivienda y la salud. Pero lamentablemente cuando están en el ejercicio del poder los gobiernos después hacen poco en estas tres cuestiones que, insisto, son vertebrales para cualquier país.
la educación argentina hoy, mira, yo te cuento, estaba en el despacho del ministro Alejandro Finocchiaro no hace mucho tiempo, y yo le decía que un docente argentino tenía uno de los salarios peores pagos del mundo. Y después le di una precisión, porque yo manejaba la información de que somos el quinto salario peor pago del mundo. Y él se resistió a esto y me decía, pero ¿te parece? ¿No te está yendo? No, no, es así. Bueno, después salió publicado, después que yo dije esto tomó estado público. Y es importante el salario del trabajador. Es decir, al docente hay que tenerlo frente a la responsabilidad de los alumnos, ocupado en esa tarea, dedicado con la responsabilidad que implica esa tarea. Y hoy el docente realmente se para frente a los alumnos con esa responsabilidad, pero con un montón de cosas. Atravesado por la realidad social, por la crisis económica. Sí, sí, lo que vos dijiste en principio es así, o sea, atravesado por la realidad social. O sea, es un trabajador que tiene los problemas que tenemos todos nosotros, que no termina de llegar a fin de mes, que no termina de cubrir necesidades indispensables. Entonces, me parece que el salario es una cuestión a definir rápidamente, porque son salarios muy bajos en la Argentina. Y quiero valerme de algunos ejemplos, rápidamente. Fíjense ustedes que hoy un salario inicial en las provincias que están subsidiadas por el gobierno nacional, hay provincias que no pueden pagar el salario mínimo. Entonces el gobierno nacional la subsidia a través de un fondo que se llama Fondo Compensador. Ejemplo, Formosa, Misiones, Chaco, San Juan. Y bueno, creo que Formosa genera el 5% de lo que consume, digamos, como provincia. Sí. Todo lo demás son subsidios nacionales. Exactamente. Y la educación está sí. enmarcada en esto. Bueno, y estaba previsto que un docente en el salario inicial, o sea, cuando ingresa al sistema, perciba en el mes de junio 13.000 pesos. Junio de 2019, ¿no? Y bueno, esto fue una preocupación que yo tuve como dirigente sindical, y nos reunimos, esto también fue publicado con el ministro Dante Sica y el ministro Finocchiaro, y logramos adelantar el mes de junio a marzo y pagar los 15.000 pesos que estaban previstos para junio. No, sigue siendo insuficiente, o sea, no, un 15.000 pesos no, es más, no tiene explicación, es muy poco, está más cerca de la línea de indigencia que de la pobreza. Pero bueno, ese adelantamiento permitió oxigenar los bolsillos en estas provincias que te digo tienen salarios muy bajos. Y entonces, ¿cómo vos encarás un proceso educativo con este tipo de salario? Por eso yo hago fuerte hincapié en esto. Y también hay que hacer hincapié en el presupuesto que le dedica la República Argentina a la educación, la inversión en educación. Si vos comparás el presupuesto de 2019 con respecto al año inmediato anterior, 2018, es superior solamente en 10.000 millones de pesos. O sea, no alcanza a cubrir la inflación que se produjo en ese periodo 2018 y lo que va de 2019. A todas luces es insuficiente, si no, no estarían los salarios así, las escuelas como están, porque no es un problema solamente que se habla mucho por lo que significa provincia de Buenos Aires, es decir, en términos cuantitativos y electorales, no tiene problema solamente la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura, es todo el país. Yo tengo la posibilidad. En la provincia de Santa Fe, es un poco distinto, me parece. ¿Qué participación tiene la educación en el presupuesto provincial? Más de un 30%. Santa Fe es una provincia... Esas son tasas nórdicas prácticamente. Nórdicas, sí. Santa Fe tiene, digamos, está dentro de Argentina, tampoco lo vamos a... Pero sí, yo destaco, mira, yo tengo una frase que
se ríen los socialistas, el gobierno socialista, se ríen pero bien, la disfrutan a mi frase, porque yo digo de que tienen actitudes en el ejercicio del poder que se parecen mucho a lo que es el movimiento justicialista, ¿no? Y le ha dado un impulso. Estamos lejos de tener una educación de calidad también en Santa Fe, pero el gobierno socialista le ha dado un impulso. Y los salarios también. Claro, si vos me decís, ¿son suficientes y óptimos los salarios en la provincia de Santa Fe? Yo tengo que decir que no, pero si lo comparo con otros, claro, por ejemplo con lo que estábamos hablando recién, un inicial en Santa Fe, en el acuerdo que se hizo ahora, es de 25.000 pesos, o sea, ahí ya tenés marcada la diferencia. Me parece que ha hecho un esfuerzo en esto Santa Fe. También hay que decir que en términos, no sé si comparten ustedes, en términos de económicos, Santa Fe tiene, digamos, un respaldo como para poder negociar y hacer este tipo de cosas, ¿no? Sergio, retomo lo que decía Gustavo respecto de la educación como motor del desarrollo de un país, de la producción y demás. Y esto me lleva a pensar de repente en la educación universitaria, en los títulos de grado y de posgrado. Y hoy hay varios frentes de lucha ya declarados entre distintas federaciones de docentes universitarios a nivel nacional. Una paritaria nacional universitaria que está con datos un poco certeros. Si tuviese que describir la situación hoy del docente universitario en una ciudad como la nuestra, que es eminentemente universitaria, digamos, ¿cómo la definiría? Mira, la universidad, yo voy a hablar con todas las letras en este punto. Sobre las universidades tiene responsabilidad directa el gobierno nacional. Es el empleador de las universidades. Esto lo tengo que aclarar primero, porque el gobierno nacional se sacó de encima la responsabilidad con el resto de los niveles del sistema educativo. Entonces acá hay que ver quién es el responsable de las universidades. Se hizo un acuerdo salarial hace pocas horas, pocos días en la universidad, el que se discutió mucho, pero se resolvió el año 2018. Se trató de recuperar lo que la inflación dejó como deuda en el salario docente en el 2018. Cerca de un 44% más o menos. Claro. Pero ahora se inició, estaba prevista para esta semana entrante la convocatoria para empezar a negociar 2019. Y hay sectores sindicales, esto yo lo digo con todo respeto, ¿no? Hay una fuerte discusión. Yo creo que el derecho a huelga es importante, es un derecho constitucional, pero yo lo quiero cuidar mucho al derecho a huelga. Quiero que los trabajadores sigamos teniendo esa herramienta como útil para cuando no se puede negociar más a través de la mesa y del diálogo. Yo te digo que hoy hay provincias, muchísimas, que están con distintas normativas a través de decretos y otras herramientas legislativas que no te permiten hacer huelga. Vos no trabajás y no cobrás. Entonces yo creo que hay que ser prudente en esto. Estaba convocada para negociar ahora, me parece que era para el 25, estoy tratando de precisarte, y la CONADU, no la histórica, a través de su secretario general anuncia paro en el medio de la negociación. Es decir, nosotros somos paritarios en la universidad. Entonces, es decir, yo también quiero cuidar la ya bastardeada de imagen de los sindicalistas en términos sociales, que parece que por ahí perdemos la coherencia. Es decir, en el medio de la negociación vos no podés hacer esto. No recibiste ni la oferta todavía para decir, mirá, 2019 es insuficiente, vamos a paro. Entonces me parece que algunas cuestiones hay que ir equilibrándolas. Seguramente va a haber dificultades porque el gobierno nacional tiene por costumbre ofrecer mucho menos de lo que se merece ganar un docente, un trabajador. Los universitarios no escapan de esto.
y tengo que decirte que todas las predicciones que ha hecho el gobierno nacional en materia de salario han sido un desastre desde hace 3 años a esta parte. Recuerden ustedes cuando inició la gestión, el gobierno nacional querían imponer una negociación que no superara el 15%. Bueno, se lo llevó puesto, llegó al 30%. Ahora, para no hacer un relato tan largo, ahora querían imponer el 23%. Estamos hablando de la inflación. Todos los presupuestos de los sucesivos años han sido desbordados por la realidad. Ahora, bueno, con la cláusula gatillo sigue un poco la lucha pendiente para mitad de año. Así. No sé si te contesté. Son insuficientes, pero hay que abrir la negociación. Es decir, la negociación es la que te resuelve el salario, para bien o para mal. Es decir, hay que reunirse con el empleador, discutir todo lo que se puede, y cuando la discusión no te resuelve el problema, vas a la medida de fuerza. Estoy de acuerdo con vos en que el abuso de la herramienta de la huelga termina desgastando el instituto, poniéndolo, ¿no es cierto?, entre signos de interrogación, permitiendo que se piense que siempre está movido por un trasfondo político que no va exactamente en la dirección de la defensa de los derechos de los trabajadores, sino en contiendas de mayor alcance, por ejemplo, con el gobierno nacional, con vistas a las elecciones. Entonces se mezcla todo, ¿no? Se mezcla todo, pero mientras tanto ese uso tan frecuente del recurso lo va desgastando, y lo desgasta en la opinión pública, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y, perdón. No, está bien. No, porque rápidamente, él había planteado, porque es mucho más amplio el concepto. Esto en lo interno, estuvimos hablando todo mirándonos para adentro, pero también tenemos que tener una mirada más abarcativa y empezar a ver cómo han avanzado muchísimo otros países en materia educativa, y nosotros hemos quedado rezagados. Yo digo, para no complicar la pausa, que Argentina está atravesando una crisis tremenda en el sistema educativo, y hay mucha ausencia del Estado y mucha responsabilidad que esto pase de parte del Estado, ¿no?